1995 en la Fundación Juan Negrín. Y le dimos un giro para dedicarla. Era una fundación que se dedicaba a cosas de tipo relacionadas con Canarias y tal. Le habían puesto el nombre de don Juan Negrín porque el primer presidente, Yares, es un historiador de conocido prestigio, ¿no? Y hizo un recuerdo cuando hizo el discurso de Cristina Avellaneda en 1991. Pero nosotros ya en el 2015 nos llamaron porque había problemas con la fundación y le dimos el giro hacia don Juan. Y hemos trabajado, imagínense ustedes, a nosotros la marcha de José Miguel significa pues hipotecar nuestro futuro, porque él tenía que venir aquí y ya con 81 años que tengo encima, yo creo que es hora de descargar esta mochila, pero en fin, sé que hay mucha gente que va a ayudar y que seguiremos pues, simplemente haciendo una cosa muy normal, que es permitir la convivencia entre los españoles, intentando dar a conocer nuestra historia de unos y de otros, real, ¿no? Y en ese compromiso estábamos todos. El tema lo de las mujeres corresponsales de la guerra de España, a mí me gustaría que se hiciera un trabajo sobre lo que es la propaganda y todo lo relacionado con la prensa, ¿no? Gómez Ocaña era el secretario de información del presidente del Consejo de Ministros. Aquí hay innumerables documentos relacionados con todo el sistema, tanto en el Ministerio de Estado, donde estaba la que ustedes hablaron por visto ayer, ¿no? De Constancia de la Mora, ¿no? Y ella es la que daba a todos los extranjeros, daba los permisos para que pudieran sacar fotos y estuvieran en el. Hay una cantidad impresionante de trabajos que realizar sobre el tema, sobre la prensa y los periódicos y la propaganda y todo este mundo, ¿no? Sánchez Arca, hay muchísimos, Benigno Rodríguez, una serie de personajes relacionados que trabajaron durante años. Estaba viendo que le manda Constancia de Mora a don Juan Negrín, traducido del danés al español, unas cartas. Esto es interesante ver aquí lo importante de las relaciones internacionales de esa etapa, ¿no? Pues nada más. Muchas gracias por venir. No los saludé antes, perdón, llegar tan pronto. Y bienvenidos y suerte. Gracias, don José. Nos acaba de hablar el presidente de la Fundación Juan Negrín, si alguien no lo conoce, que no creo. Yo me llamo Ángeles Arencidio, soy periodista y desde hace 10 años pues, llevo la oficina de prensa de esta casa, justo cuando llegamos a esta casa, ¿no? Cuando realmente la Fundación empezó a dar frutos, ¿no? Esta mesa redonda forma parte del 22º curso de Historia Política Contemporánea que organiza la Casa Museo de León Castillo y que dirigen las doctoras María Luisa Monteiro y Candelaria González, que están aquí en la sala, junto al catedrático de Historia Contemporánea José Miguel Pérez, al que se refería José Medina. Acaba de fallecer José Miguel Pérez y bueno, decidimos que esta mesa la íbamos a celebrar porque también era su trabajo y porque también la queremos convertir en un homenaje. José Miguel Pérez forma parte de esta casa. Para nosotros es que nos podemos imaginar que en cualquier momento puede entrar por esa puerta, ¿no? Es una pérdida una gran pérdida. Vamos a hablar de mujeres corresponsales en la Guerra de España. Me parece un tema, yo creo que se me oye un poco raro, ¿no? A mí me parece que es un tema apasionante y contamos aquí con tres personas que saben mucho de esto, que son los ponentes del curso. Y la idea es que esto sea un debate pues, muy fluido y en el que podamos intervenir y que sea muy ágil, ¿no? Voy a presentar a los ponentes a partir del extremo derecho de la mesa. Es María Luz Arroyo Vázquez, profesora titular de la Universidad de
educación a distancia, y el tema que la profesora Arroyo ha traído a este curso es la crónica de los corresponsales estadounidenses en la Guerra Civil Española, que creo que la pronuncia mañana por la tarde a las 7 en la Casa Museo de Castillo. A su lado está Pilar Domínguez Prats, que es profesora honorífica de Historia de Movimientos Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y el tema que expuso ayer en la Casa Museo fue Constancia de la Mora, militante y periodista en la Guerra de España. A mi lado está el profesor, el catedrático de periodismo de la Universidad de Málaga, Bernardo Díaz Nosti, y el tema que impartirá esta tarde a las 7 en la Casa Museo de Castillo en Telde se titula Ellas lo contaron al mundo, periodistas extranjeras en la Guerra Civil. Para romper el hielo, yo le voy a pedir a cada uno de ellos que haga una breve introducción del tema que les ha traído a este curso, que les ha traído a Gran Canaria, en todos los casos, ¿no?, que vienen de la península, y después a partir de ahí, pues yo iré planteando preguntas, y lo que sí les ruego es que si quieren participar, pues que levanten la mano y que, bueno, intentemos que sean intervenciones cortas para que esto sea fluido y lo pasemos bien, ¿no? Entonces, profesora Arroyo, si quieres empezar una breve avance de cuál es tu tema en este curso, ¿no? Buenos días, me invito a participar en esta mesa redonda, y en especial a la persona María Cali por haberse acordado de mí para participar en este curso. Yo quería comentar brevemente, simplemente, que lo que me interesa en estos momentos de investigar es ese papel que tuvieron las mujeres corresponsales en la Guerra Civil Española, en la Guerra de España. ¿Por qué las mujeres? Porque creo que realmente han quedado como en un segundo plano, han quedado más bien olvidadas en la historiografía, y yo creo que eso pues no, habría que contar, pero realmente hasta época muy reciente no ha habido estudios realmente sobre ellas. Se conocen los grandes nombres de los reporteros y a todo el mundo le suena Hemingway, Herbert Matthews, J. Allen, Miss Fisher, etc. Pero si preguntamos a cualquier persona, pues no nos va a saber decir a lo mejor más de 10 nombres de periodistas. También a lo mejor ocurriría en España, ¿no?, que pues, a lo mejor la gente pues, te comenta a Carmen de Burgos como primera corresponsal de guerra en España, que sabemos la primera corresponsal, la segunda guerra de Melilla, pero a lo mejor tampoco te va a comentar más nombres. Pero ya si nos fijamos en las extranjeras, pues a lo mejor suena algún nombre de alguna británica, ¿no?, Nancy Cunard, a lo mejor le suena pues, algún nombre de alguna francesa, como Simone Terry, etc., pero como una alemana, ¿no?, como Hilda Marchand, pero yo creo que hay pocos nombres. O sea, la gente no conoce y tiene un gran desconocimiento del tema. Por eso pensé que pues, sería interesante comentarlas. Y dado que aquí tenemos un especialista, que sería Bernardo, que ha escrito un libro excelente, creo yo, poniendo de relieve el gran número de mujeres que vinieron, porque se estima, y ya decía David Deacon en un estudio en 2008, que habría al menos más de 200. Que es lo que realmente, pues, hablando con mi colega Bernardo, pues, he comentado que ya ha localizado, identificado casi ese número, pero se supone que sobrepasaría incluso ese número. El problema es identificar a estas personas que estuvieron aquí. Es decir, es un número relevante si tenemos en cuenta que los primeros estudios, por ejemplo el de Armero en 1976, en España fue noticia, pues localiza dos nombres de extranjeras, de Martha Gellhorn y Nina Holmes, en un número de más de 900. O sea, no, lo mismo hace Preston, dice que habría más de 900 periodistas corresponsales aquí en España, y realmente no menciona, no llega pues, a la decena, y así sucesivamente vemos que la historiografía se ha tratado muy poco. O sea, hay estudios, hay tesis, pues un estudio más reciente de René Lutz, que sí que hacería referencia y menciona que habría pues, más de 50, hay otro estudio que diría, pues, autora que habla que habría más de 70, ¿no? Ya llegamos al estudio reciente, y supongo que la referencia a Bernardo, que habría pues, unas 783 en el libro que publicó en 2022, que publicó este libro de periodistas extranjeras, y habla de 183. Realmente, pues más que nada comentar que no fueron 2 o 3, sino que hubo muchas describiendo. Y a mí me interesa no solo visibilizar
analizar ese número, que fue un número significativo, sino qué aportaron y qué contaron en sus crónicas, que supongo que mi compañero va a profundizar en ello, pero es decir, me parece muy interesante destacar que se fijaron en aspectos que a lo mejor no eran tan tratados por los corresponsales masculinos, que sí que trataron también el lado humano de la guerra, pero como comentaba Philip Knightley en un estudio, desde la guerra de Crimea hay como dos grupos de corresponsales, periodistas, es decir, unos que se centran más en las batallas, en el tema militar, y otros que se centran más en este tema del lado humano. Ya, por ejemplo, incluso esto llega a repercutir en escritoras posteriores, por ejemplo, la premio Nobel del año 2015, Svetlana Alexievich menciona en su libro El rostro de la guerra, que a ella realmente a mí me interesa contar el ser humano en la guerra, o sea, qué le ocurre al ser humano. Y esto va a ser algo muy importante en muchas crónicas de estas mujeres corresponsales que estuvieron en España. Es decir, están menos fervientes, pero no les interesa tanto contar lo que pasó en la batalla de Brunete o en la batalla de Morata, sino cómo se sentían esos soldados que estaban ahí, cómo se siente esa población que está en guerra, cómo realmente, por ejemplo, las mujeres sufren esos bombardeos en la cola del pan y tienen, o sea, que tal vez, como menciona Martha Gellhorn, son tan heroicas como puede ser la persona que está pegando tiros, ¿no? Porque ellas tienen que buscar ese sustento para la familia día a día y están sufriendo los bombardeos diarios. Creo que es muy relevante que no solo estas periodistas que escribieron, sino también esa gran cantidad de voluntarias internacionales que vinieron aquí, muchas con unos ideales, es decir, no es que tuvieran, o sea, es verdad que no escriben desde el vacío ideológico, es decir, algunas sí que estaban, por ejemplo, escritas al Partido Comunista, pero otras simplemente eran mujeres progresistas que vinieron aquí, que no es que fueran aventureras y rebeldes como se las quieren pintar, porque hay mucho mito con esto, sino mujeres que querían realmente tomar una parte activa, formar parte activa de este momento y ser solidarios, mostrar una solidaridad. Por ejemplo, hay alguna de las periodistas, que luego comentaremos, pues a lo mejor vinieron realmente para decir voy a luchar contra el fascismo y a favor de la democracia. No eran periodistas, o sea, eran voluntarias, era otra cosa. Es que vamos a ver, vinieron muchísimas brigadistas, ¿no? Vinieron muchas brigadistas, sí. Y por ejemplo, cuidado con el tema de los brigadistas también, porque por ejemplo la historiadora Ángel Viñas menciona, y muy acertadamente, que no eran 60.000, ha habido mucho agotamiento de cifras y demás, que realmente la cifra rondaría en aumentar 36.000. En eso ya muchos historiadores están de acuerdo, nunca sobrepasarían los 40.000 brigadistas que vinieron a ayudar. Entonces hubo muchas mujeres que efectivamente vinieron como sanitarias, pero vinieron como sanitarias, conductoras de camiones, estuvieron ayudando en muchos ámbitos. Y me gustaría comentar, sobre todo, me gusta mucho también el tema de las fotoperiodistas. Lo vemos en la segunda tanda para que tus compañeros hagan también una presentación breve y iniciamos después con eso, si te parece, ¿vale? Sí. Bueno, pues está entendido, ¿no? Bueno, buenos días, muchas gracias a la Fundación por haberme invitado y sobre todo a las directoras de este curso por su labor que están haciendo para visibilizar a las mujeres en la historia, ¿no? Especialmente las mujeres españolas, en este caso en el entorno de Negrín, ¿no? Que yo ya vine aquí en el mes de marzo, así que estoy encantada de volver. Bueno, en este caso yo me he ocupado ayer en la conferencia sobre Constancia de la Mora y la Oficina de Prensa Extranjera, o sea que no es sobre las corresponsales de guerra, sino sobre una mujer que tuvo un papel fundamental y además muy ligado a esta fundación, puesto que ella estuvo a las órdenes de Negrín en la Oficina de Prensa, que es Constancia de la Mora, y además una mujer muy especial porque era una mujer que provenía de la élite de España, no la aristocracia, pero sí de la burguesía, era nieta de Antonio Maura, que había sido presidente del gobierno, y realmente de una familia muy conservadora. Como a partir de la República se va a ir politizando y como además acaba siendo miembro del Partido Comunista y teniendo esta responsabilidad.
y me interesa no ver su biografía, digamos, solamente en abstracto, sino en el contexto de las mujeres en la guerra civil. Entre otras cosas porque yo soy especialista en historia de las mujeres y historia de género, y he trabajado mucho sobre el exilio femenino. Realmente me encontré con Constancia de la Mora pues, en el exilio, cuando he trabajado sobre las memorias de las mujeres exiliadas. Claro, sobre todo las que escriben son memorias de mujeres de la élite, la minoría ilustrada que viene en España, que fue una gran pérdida para el país, puesto que la mayoría salieron, ¿no? Lo hemos visto, si han visto la exposición, pues como eran abogadas, médicas, profesoras, mujeres que les había costado mucho trabajo poder estudiar o llegar a algún nivel, porque muchas eran autodidactas. La misma Constancia de la Mora va a ocupar un papel muy importante en la oficina de prensa extranjera por su educación elitista. Había estado 3 años en Cambridge aprendiendo inglés, sabía más idiomas, sabía francés, sabía alemán, y por eso va a tener este papel como traductora y puede comunicarse con los corresponsales de guerra. Pero que ella está dentro de un marco de impulso para las mujeres españolas de esta élite, la mayoría proceden pues, de la clase media, de la burguesía, que se van a politizar y van a ver una oportunidad por los derechos que les da la República para poder salir al espacio público, ¿no? O sea que en este contexto las mujeres, y todavía más en la guerra civil, van a ocupar todos los puestos que los hombres han dejado. Eso lo he visto yo también con las fuentes orales, entrevistas que hice en México a estas mujeres exiliadas, bueno, las que quedaban, claro, porque la primera generación de mayores había muerto, pero que hicieron todo tipo de trabajos. Eso también lo vemos en parte en la exposición. Y en el caso de Constancia de la Mora, en la oficina de prensa, está muy ligada a Bleyer, a la guerra civil, a las circunstancias de la guerra, cómo la guerra va progresando, por desgracia, en contra de los republicanos. Esta oficina de prensa se crea en el año 36, después del asedio de Madrid, en noviembre del 36, con lo cual, pues ahí se ve la importancia de la propaganda en contra de la no intervención. Es fundamental, y eso lo decía Constancia de la Mora, y ahora se habla también, que no hay que hablar como guerra civil, sino una guerra, decía ella, la guerra de España, ¿no? Que decía también en esa época que es una guerra de carácter internacional, y la no intervención que firman los 27 países europeos en agosto del 36 va a ser decisiva para el transcurrir de la guerra. Podemos decir, hay otras circunstancias, pero está claro que este aspecto internacional, que desarrolla también mucho Ángel Viñas, bueno, Maravillas lo he estudiado y tiene su biografía sobre Negrín, va a ser decisivo. ¿Por qué? Porque supone el embargo para cualquier armamento que viniera a la República, que pasara por Francia. Francia cierra la frontera en los Pirineos, que era lo más fácil. Nadie quiere dar armas a la República, bueno, México, porque estaban lejísimos, y les dio muy pocas, solamente la Unión Soviética. Y esa circunstancia también es decisiva para el poder que va a tener el Partido Comunista, no solo el partido, sino los servicios secretos, ¿no? El NKVD en España. Pilar, Constancia era la jefa de la oficina Sí, de prensa. bueno, Ella tiene ella- relación con los corresponsales que van Sí, a... bueno, ella fue jefa al final, de cierta manera. Empezó la oficina de prensa cuando se va al gobierno a Valencia, que es lo que les iba a decir, el transcurso de la guerra en Valencia. Hay una oficina de prensa en Madrid donde estaba Arturo Barea y hay otra oficina de prensa, ¿no? No, que ella está en la subsecretaría, Eso, que está en el Ministerio de Estado y lleva prensa extranjera. claro, eso. Jefa de prensa Pero eso Prensa fue... extranjera, es que- Está dentro de una organización, que es lo que yo decía antes, de que hay que estudiar todo ese mundo interesante, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí firmado por ella la llegada de la petición de Robert Capa, y ella se la pide a los distintos ministerios para que den a Robert Capa las últimas, ya casi con la guerra Sí. casi de finales, ¿no? Es un documento precioso que tenemos aquí, que Sí, no, yo quiero venir a ver el archivo, a ver si
se acabe una beca, una cosa, ahora que no estoy aquí, bueno, entonces iba a decir que sobre todo cuando se traslada a Valencia el gobierno, pues es una oficina, como bien has dicho, dependiente del gobierno, que todavía no del gobierno de Negrín, sino del gobierno de Largo Caballero, que hay un poco de confusión, ¿no? O sea, que de octubre del 36 a mayo del 37, el gobierno de Largo Caballero ya funciona su oficina de prensa y en Valencia ella está a las órdenes, decidió por el contacto, bueno, no voy a contar todos los detalles, decidió que quería trabajar allí porque sabía idiomas y entonces, pues por medio de un periodista que conocía, Álvarez del Valle, fue quien consiguió meterla en la oficina, pero al principio ella no tenía ningún poder, pero como era una mujer muy inteligente, muy organizada y el jefe que estaba allí decía que se llevaba mal con los periodistas, no les hacía ni caso, ella hacía todas estas funciones, entre ellas lo que has dicho tú, los corresponsales, los fotoperiodistas, darles facilidades, gasolina y coches, que era muy complicado para los viajes al frente, incluso ella fue también, cuenta sus memorias, que es In Place of Splendor, que lo publica en el 39 primero en inglés, y va a darle todo tipo de facilidades a los periodistas porque ella afirmaba que la única manera de que se viera lo que estaba pasando y la intervención extranjera en España era que por lo menos los que estaban en España lo contaran a sus países. La creencia que va a tener también Negrín en que cambiar la opinión pública extranjera podría hacer cambiar a los gobiernos su postura en contra de la no intervención, lo cual no ocurrió, ¿no? Entonces, Pilar, Constancia es la que tiene relación con las corresponsales de las que habla el profesor Villasnosti, ¿no? Bueno, con todas no, porque había muchas... realmente hay que mirar más en los archivos, pero realmente no se citan muchas mujeres, las que yo cité ayer, Kate Mangan, algunas españolas que eran del Partido Comunista, es decir, que no tenía por qué tener relación con todas, porque había una oficina de prensa en Madrid, luego se trasladó a Valencia y luego a Barcelona. Entonces no todos los periodistas tenían que estar ahí. De acuerdo. Entonces, también las mujeres que vienen, aunque la mayoría vienen a apoyar no están en la República, claro. pero no, también hay mujeres que vienen a apoyar a los sublevados. Claro. Es una minoría, pero vienen. Claro. Y hay unas que son pacifistas y neutrales, que quieren hacer una ayuda humanitaria, que llevan a cabo por ejemplo, que llevan una labor importantísima. Entonces, también hay que matizar ahí, para que saber que hay un... Matizaremos todo lo posible, pero deja intervenir al profesor. Voy a acabar diciendo que, bueno, que entonces sobre todo lo que quería destacar es que era una mujer de gran valía que supo, precisamente por sus cualidades, no por enchufe, llega a ser de la confianza de Negrín. Cuando llega el gobierno de Negrín es cuando la nombran jefe, ¿no? Porque ponen independiente de la subsecretaría de propaganda, que ya la asume Negrín, ¿no? Como parece ser que ha sido así, y que a partir de ahí pues va a tener una fidelidad a la República y hacer todo lo posible, hasta yendo a la Sociedad de Naciones, hasta el final de la República e incluso en Nueva York, cuando también sigue encargada un poco de recabar ayuda para los que estaban en campos de concentración en Francia, ¿no? En el 39. Muy bien, pues el señor Bernardo Villasnosti. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que a mí me ha apasionado y me ha ocupado en los últimos años de una manera intensiva. El libro que publiqué en el año 22 parece ser, ¿no? Sí. Del que ahora estoy preparando ya la tercera edición, es el fruto de 2 años y pico de trabajo. No tenemos el libro, pero es un libro de pesados kilos. Es periodistas extranjeras en la guerra civil. Son 900 páginas que he dedicado por el Renacimiento, pero no es el volumen lo que cuenta, tampoco es el número de periodistas, a mi entender, lo que cuenta, aunque aquello que es el fruto de ese trabajo largo durante la pandemia, en la época de la pandemia uno se aísla por completo del mundo mundial y crea, fue mi caso, unas infraestructuras de comunicación externa a través de dos sistemas informáticos que me permitían entrar en las librerías de viejo y comprar libros, memorias, todo tipo de información hemerográfica y bibliográfica,
y por otro lado conectarme con cerca de 30 hemerotecas de todo el mundo que de manera ágil, porque las hemerotecas digitales son fantásticas, permiten mediante descriptores sencillos acceder a una información muy rica, acotando los tiempos de consulta que uno quiere manejar. ¿Y esto qué me permitió? Me permitió descubrir que en efecto que aquellas ideas de Yañiso, cuando decía la guerra civil española ha sido la más mediática de la historia y solo quitaba a las mujeres, me permitió descubrir que más allá de lo que decía mi amigo Perston, había 10, 12, 15, 20, y aquí es 20, llegaron a 30, llegaron a 40, 50, a 100. Recuerdo que en esa época de pandemia, todavía al final, cuando andábamos con mascarillas, 3 catedráticos de Barcelona pasaron por la ciudad, por Málaga, donde yo estaba, vieron la instalación que tenía y el material que estaba acumulando y se quedaban un poco sorprendidos, lo cual me animó mucho, porque en aquella soledad yo no sabía si lo que estaba haciendo era una locura o era un trabajo que tenía perspectivas de concluir de una manera decente. Y en efecto llegué a 183. 183 identidades de periodistas, hay algunas memorialistas, hay algunas fotoperiodistas, pero casi todas periodistas con identidades claras y medios de comunicación definidos, que llegan a España, casi todas ellas solas, son mujeres muy jóvenes, normalmente entre los 25 y los 40 años, hay algunas veteranas, y aparecen en los dos frentes, mucho más en el lado republicano, había más empatía con las políticas de igualdad de la República que con la vertiente fascista. Algunas incluso simultanearon ambas zonas y pudieron contrastar las dos realidades, pero en cualquier caso llegué a ver que no solo era importante conservar el número de mujeres que en plena guerra había viajado a España desde Australia, o desde Canadá, o desde Estados Unidos, o desde la Unión Soviética, que vinieron bastantes periodistas soviéticas, sino que había que indagar en algo más. Primero, ¿por qué aquel número de mujeres? Segundo, ¿qué contaban estas mujeres? Tercero, su relato trasciende a la narración historiográfica de la guerra civil. Yo creo que estos tres factores eran muy importantes. Primero, ¿por qué tantas? Pues yo creo que este fenómeno está asociado a la tensión política del momento, donde hay una polarización grande en el mundo, y en la juventud hay posiciones políticas muy definidas. La mayoría tenían posiciones políticas muy definidas, que les lleva al compromiso. Segundo, hay un fenómeno global, que es el de las brigadas internacionales, que son miles y miles, pueden ser 36 o pueden ser, se llegó a decir 50, pueden ser 36, lo más probable es que estemos en torno por debajo de los 40.000 voluntarios de todo el mundo. Eso, gente joven, anima a estas jóvenes periodistas también a dar cuenta en sus naciones, a las familias de esos muchachos que han venido a España, qué ocurre, qué pasa en los frentes, cómo viven, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna, y esta es la otra parte que me interesa, lo que cuentan va a diferir de lo que están narrando los cronistas masculinos. No van a hablar tanto de si son los aviones alemanes o italianos de tantos caballos, tanta potencia, y si las bombas tienen tantas toneladas y tal, sino que van a buscar, como dice la sueca Margolin, van a buscar una dimensión nueva de la guerra total. Esa guerra que vamos a conocer durante la Segunda Guerra Mundial, pero que en España inaugura formas de destrucción masiva desconocidas antes. La Primera Guerra Mundial era una guerra de
Esta es una guerra donde se bombardea a la población civil, a las colas de los mercados, a los colegios, Getafe, más de 80 niños muertos, mercados, Granollers. Evidentemente, esa visión, esas crónicas de las mujeres van a influir más en estos aspectos, en la piel social, en el sufrimiento y en el descubrimiento que las víctimas no solo están en los frentes. En la guerra total, las víctimas están en la calle, son los niños y las niñas, los ancianos, los enfermos, que hay otra dimensión de la guerra que está más allá de los frentes. Los hombres no hablaban de esta... Hablan, pero no hablan con esta intensidad, y No con una intensidad que elimina o que orilla los aspectos mecánicos y materiales de la guerra. Sí, pero yo iba a decir que eso quizás se ve con los fotoperiodistas, porque por ejemplo Capa sí que incide, es verdad que también puede haber una mirada femenina y masculina, ¿no? Las fotos de Capierna, pero en la escritura no lo conozco, pero en la fotografía sí que se va a ver ese aspecto de los bombardeos, toda la colección magnífica que hay en la Biblioteca Nacional, pues tremenda, de muertos, los bombardeos de Tetuán, la desbandada, por ejemplo, ¿no? Sí. Que fueron los primeros Claro, bombardeos terribles. acabas de citar un nombre que a mí me produce una cierta urticaria, la desbandada. La desbandada es un término arcaico de llano, un término despectivo. Huyen como cobardes a la desbandada. Es verdad, que ahora y luego es asumido, sí. digamos, como un descriptor del primer gran desastre de la guerra. Sí. Badajoz está más diluido en la historiografía, en las bases documentales, pero en el caso del gran éxodo de Málaga, de cientos de miles, ciento y pico mil personas que van a ser bombardeadas en esa, yo llamaría la carretera de la muerte. Ahora dicen, es verdad que en la asociación se ha creado otra, que es la huilla, que le llaman como la huilla. ¿Qué representa estas 200 mujeres, ¿no? Que les tocaba en la profesora Arroyo también, ¿no? Que son tantas, 200 mujeres, ¿qué representa en realidad en el paquete completo de corresponsales? ¿Cuántos hombres había? ¿Cuántos hombres había? Hay fuentes distintas, pero yo calculo que en torno entre 2.000 y 2.500. Tuve mucha amistad con José Manuel Almero, porque nunca imaginé que iba a escribir sobre corresponsales extranjeros, y ella estaba escribiendo, vivía en Madrid frente al exterior de una casa magnífica, un duplex, una cosa, era el director de la agencia de papeles, y me decía, Fernando, ayúdame, ¿verdad? Y yo no tenía una información bruta, no sé dónde había sacado de Salamanca, de algún lado, tenía una información en bruto importante, y él me decía 2.000, 2.500, trato de recordar lo que decía. Las mujeres eran Y un 10%, aproximadamente serían un 10%, sí. Sus crónicas, sí, bueno, esto son distintas. Por ejemplo, en concreto, este tema de la huía, la huía. Que es curioso, porque se acentúa un sesgo malagueño que no está marcado en la ciudad. Un malagueño no diría la huida, diría la huida, en general, pero bueno, vamos a admitirlo. En cualquier caso, las crónicas de ese trayecto doloroso, Málaga, Motril, Almería, esos bombardeos sucesivos, están básicamente contenidos en 6 mujeres. En el próximo libro que estoy preparando, una parte especial y una exposición complementaria, una parte fundamental y especial es esta llamada desbandada de tipo de llano, narrada por la mirada de 6 mujeres. Hay una rusa que se acerca a una mujer rodeada de niños, ha ido perdiendo niños en el camino, está en una situación desesperada y ella le quiere entregar algo, le quiere dar algo, y se pica el reloj y le da el reloj. Que no, señorita, no, que si me ven con un reloj pensarán que lo he robado, porque yo nunca he tenido eso. Y eso lo cuenta la crónica. Todas extranjeras. Eso es. Y claro, ahí está Tina Modotti. Ahí está, no está Simón Terry
a pesar de que ella hace una gran crónica para Garth, no está, ella está en Ares. Yo he seguido las crónicas, está transmitiendo para Humanité, para el periódico en Francia, y ella recoge la información de Gerda Greb, de una noruega, que luego lo cuenta en una novela que escribe en México, y cuenta con otros nombres esta historia de cómo recibe la información y hace una crónica espléndida, pero no está allí. Una crónica espléndida que va a ser ilustrada por Taro y por Capa. Firman así, Capa y Taro. Disocian los nombres, porque entonces lo de Taro hay que revisarlo más. La Facultad Mexicana de mucha información sobre ese tema. Esto es. Y bueno, hay bastantes más crónicas, y salvo tal vez algunas notas masculinas, la parte femenina es determinante a la hora de construir la visión de la quiebra humanitaria que supone ese trayecto masivo de miles de personas bombardeadas desde la costa, bombardeadas desde el aire, en una zona geográfica encajonada entre el mar y la montaña. Pero, y por último, y acabo sobre otra preocupación que surge a partir de esto. Hago un repertorio importante de textos sobre la guerra civil, acudo a los índices onomásticos y trato de evaluar el porcentaje de mujeres que aparecen en los índices onomásticos. Está entre el 5 y el 8% en el mejor de los casos. La mujer está ausente. No puede estar ausente de las fotos, porque cuando es de una foto no se puede borrar a la mujer. Por eso el elemento fotográfico es determinante para ver, y se ven las portadas de las revistas, se ven las crónicas, ¿verdad? Que la mujer está mucho más presente en las imágenes gráficas que en los textos. Sí, no está decía yo. Y después hay no se incorporan estas narrativas femeninas, estas narrativas cercanas a la piel social en los relatos historiográficos. La historiografía elude incorpora crónicas de los grandes reporteros masculinos y tal. No se trata, vamos a ver, yo pienso que esos 2000 y pico, 2000 que vinieron, si hiciéramos aquí una memoria, no nos salen ni 3 nombres, 4 nombres, ni masculinos ni femeninos. El gran problema para mí está en haber prescindido de la sensibilidad que se recoge en el tipo de relatos femeninos. Y esto es lo que hay que reconstruir. El libro que estoy preparando, que se llama Ellas lo contaron al mundo, es reconstruir la mirada de la guerra a través de las crónicas. ¿Cómo tratan los distintos medios de comunicación que tienen a una corresponsal mujer y a lo mejor tienen a un corresponsal hombre, lo que les llega, ¿no? O sea, si realmente se le da un trato profesional a estos contenidos, o siempre hay una preferencia de, que es lo que nos pasa todos los días a las mujeres, siempre hay una preferencia de los hombres, eso es así, ¿no? Hay un trato profesional, digamos, al dar espacio a los reportajes, Simplemente digo que también la mayoría de las mujeres que vinieron, pues pocas tuvieron la suerte de tener pues, como un trabajo fijo, que es decir, Frances Davis consigue pues, escribir para el Daily Mail, algunas pues, consiguen un trabajo de corresponsal, pero eso es una minoría. Y cuando lo consiguen, por ejemplo, en La Marcha también, para el Express, se van consiguiendo puestos, pero la mayoría trabajan de freelance. Es decir, trabajo autónomo, mandan, claro, que a lo mejor tardan más, a lo mejor en escribir y hacen crónicas con mucha calidad y válidas, pero no tienen la suerte, entre comillas, que hay muchos hombres que tienen que trabajar para el New York Times. Hay evidentemente algunas, una élite de periodistas, que podemos hablar de 30, 40, o alguna más, que publican en medios de referencia. Otras se incorporan a estructuras mediáticas partidarias, que son más anarquistas, que escriben para los periódicos anarquistas, socialistas, comunistas, etcétera, etcétera. Algunas se incorporan a las estructuras comunicativas de la Generalitat, de la oficina de prensa, tal, etcétera, etcétera.
en Salamanca o en Burgos. No olvidemos que la única periodista extranjera que sale de Canarias y tiene un papel protagonista nuevo es Dora Lenar, que está en Radio Tenerife, que es la que enseña inglés, creo que es corresponsal de Reuters en Canarias, y enseña inglés a Franco con el éxito que luego conocimos en sus intervenciones filmadas. Y esta, por ejemplo, esta se va a convertir luego en una figura central en Radio Nacional, va a ser la que da el parte del final de la guerra en inglés, que lo va a comunicar a través de Radio Nacional. Pero no sé a dónde quería ir con todo esto, la mayoría van a la zona republicana, pocas a la zona tal. Otras sí, como decía antes, se incorporan a las estructuras comunicativas de estas instituciones. Y algunas de ellas, has citado a Frances Davis, que es un personaje interesantísimo, es una jovencísima periodista, que está y me voy para España, me voy porque ella ha venido a Europa, de Estados Unidos, quiere ser periodista, dice, tengo una oportunidad, me voy. Y no sé a dónde va, no sé a qué frontera elegir, y se va hacia la zona, hacia Endaya, y entra en la zona franquista. Y ahí empieza, claro, se encuentra un entorno de periodistas veteranos, periodistas varones, mayores y tal. La tiene un poco de correo invisible porque sale todos los días en un coche a Francia para transmitir las crónicas de Francia, medir la censura y tener más rapidez de comunicación. Y en una de estas, cuando está transmitiendo hacia Londres, consigue el trabajo de Daily Mail. Entonces, la persona que la atiende se queda sorprendida de que alguien esté transmitiendo para diferentes tardes. A partir de ahora, soy corresponsal. Ya no tendré que andar con los problemas de no sé qué, del equipaje, los trenes y no sé qué, ahora soy ya corresponsal. Hay, por lo tanto, historias humanas interesantes del desarrollo personal de gente joven que viene aquí con ilusiones en defensa de la democracia y enfrentarse al fascismo, otras tenían otras ideas. Muchas de ellas van a vivir la experiencia de su vida, lo van a contar en sus memorias, es la experiencia más fuerte en mi vida. Esto lo dicen rusas, rumanas, canadienses, estadounidenses. Porque te iba a decir una cosa. Sí, en relación con este tema, que me estoy acordando, por ejemplo, de muchas mujeres que decías tú, periodistas que vienen por vinculaciones familiares. La misma Kate Mangan, que era inglesa, pues viene porque su marido estaba en las brigadas internacionales, su pareja, no estaba casado, ¿no? Y se queda con él aquí, y entonces ella consigue ser corresponsal para un periódico cristiano inglés, o sea, y acaba trabajando en la oficina de prensa. Es verdad que son mujeres muy jóvenes, incluso, ya lo dije ayer, la misma Constancia de la Mora tiene 30 años, ¿no? Porque había nacido en 1906, tiene 30 años cuando empieza a querer trabajar, y en el 37 lo consigue en la oficina de prensa, murió con 44, o sea que son sobre todo las mujeres jóvenes las que se incorporan a la guerra, lo cual era lógico, ¿no? Y que tienen además una ideología muy marcada en esta época, ¿no? En ese sentido me parece interesante lo que dice Kapuscinski, hablando porque ha sido un gran periodista de guerra, que lo importante es dar una noticia con una información más o menos exacta, y luego si haces una crónica que quede claro tu punto de vista, pero que realmente la objetividad no existe dentro del periodismo, ¿no? Y eso también lo vamos a ver más marcado todavía en la época de la guerra civil. Porque estamos hablando, entiendo, que la mayoría de estas mujeres están con la República. Claro, espera, que es que iba a decir una cosa más. Que en ese sentido, que la empatía en el conflicto con el bando, por ejemplo, republicano, bueno, bando ahora no está bien visto decir, con la zona republicana, con el gobierno de la República, ¿no? Porque no son dos bandos así iguales, pues es fundamental en todos estos periodistas que lo has nombrado tú, como todos tienen simpatías a la República, y muchas mujeres incluso están vinculadas, porque luego está también la mujer de Arturo Galea, que estaba en Madrid, y no sé cuántos, que siempre se me olvida el apellido, que escribe una crónica muy interesante que se llama Telefónica, que estaba también escribiendo
y en este momento pues ya viene, está claro, están a favor de la República la mayoría, ¿no? Y que incluso, que también le comentaba ayer, dicen que es muy importante la labor del periodismo para convencer al público de que se está librando en España la lucha entre las democracias y el fascismo, el eje, ¿no? En ese momento, y que por eso hay que dar a conocer al mundo lo que está pasando, ¿no? O sea, que en ese sentido... ¿Qué pasa con estas mujeres? Porque lo que entiendo es que esto es un boom, ¿no? Y la guerra de España, todo lo que has explicado, es un boom, ahí es una guerra diferente, se lo he explicado, y vienen un montón de mujeres que no sé si eran periodistas, ya lo eran, o se convierten en periodistas en España. ¿Qué pasa? Tú eres especialista, pero en esta época el sentido del periodismo eran escritoras, muchas, no eran periodistas profesionales, no existen. Colaboradores de prensa. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué pasa con el periodismo femenino después de este boom? Bueno, yo diría, Cada país es distinto. desde el punto de vista de la historia del periodismo, la incorporación de la mujer, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, estaba normalizada y casi equiparada. La figura más relevante del periodismo británico en Fleet Street, que era la calle de los periódicos, era una mujer de origen alemán, Marchand, que viene precisamente a la guerra y luego va a ser, durante la Segunda Guerra Mundial, una de las crónicas más brillantes sobre los bombardeos en Londres. Esta ha estado y ha venido a España previamente y estaba en la estructura de un periódico como muchas. Cuando digo muchas, igualitario. sí, de estas, sobre todo canadienses, francesas menos, pero también francesas, británicas, estadounidenses, tenían un estatus personal más evolucionado. Tal vez las de otros países pues eran colaboradoras, no sé, habría que mirar caso por caso. Pero yo creo que esto no es lo determinante. Lo determinante, en el fondo, es el mensaje que transmite. Porque ¿quién desciende a las morgues? ¿Quién desciende a contar lo que han visto en las morgues? ¿Quién fotografía las morgues en Valencia? Esto, evidentemente, crea una conciencia de horror frente a la guerra y de aviso de ojo lo que nos viene encima, porque muchas de ellas dicen esto que está pasando en España nos puede pasar en nuestro país. Y identifican, dice, pues la calle, la Gran Vía, es a Oxford Street, es como si compartieran no sé qué, y van identificando, van buscando trasladar a la sensibilidad de las audiencias esa idea de que aquello que está ocurriendo en España, y sobre todo ellas son las grandes defensoras, las grandes opositoras a la intervención. Tanto las americanas como las francesas, mucho las francesas y las inglesas en gran medida, no pueden entender que se haya abandonado a la República, a la democracia española, cuando alemanes e italianos están ganando la batalla al lado de Franco. Y esto lo cuentan las mujeres, también lo cuentan bien. Alertaron de la presencia. Y para la forma, para el periodismo en sí, ¿no? Esto que ustedes hablan de cómo se desciende las morgues, esta guerra distinta, esto también influye al propio periodismo ¿no? Es un avance que después se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, que llega hasta nuestros días quizás. ¿Qué avance? Yo que España, hay que hablar también de España, de los periodistas españoles. Por ejemplo, Josefina Carabias, les puse ayer una foto, una periodista muy avanzada, era abogada. Bueno, pues ella en la guerra se marchó, no estuvo haciendo periodismo, crónicas en la guerra, pero luego tuvo que exiliarse en cierta manera y tardaron un tiempo en devolverle el carnet de prensa y desde luego la presencia, como tú lo sabes mejor, la presencia de las mujeres en el espacio público era mucho menor, y no solamente eso, sino el problema estaba en la censura, o sea que no podemos hablar en general de lo que pasa después, sino depende si hablamos de Alemania, de Italia o de Portugal y de España, ¿no? De las dictaduras que había en Europa, o
incluso si hablamos también del periodismo pues bastante desconocido, por lo menos por mí, en los países que hablaban del telón de acero, ¿no? O sea que la censura en Europa tiene muchas realidades, ¿no? La posguerra. Eso es, pero claro, hay algo que tal vez no hemos comentado, y es que la incorporación de las mujeres al periodismo en España se produce ya en la dictadura de Primo de Rivera. Sí. En esa época Sí, se abre bastante y son muchas las publicaciones, especialmente las revistas gráficas, que hacen gala de la presencia en sus redacciones de un número de 6, 7, 8 mujeres. En aquel momento... Pero ¿para qué tema? ¿Qué tema? No, empiezan a renovar los lenguajes, y sobre todo en la Segunda República la incorporación es muy amplia. No quiero decir que se llegue a la igualdad, ni mucho menos, pero es muy amplia. ¿Y qué es lo que hacen las mujeres? Renovar el lenguaje, renovar la temática, incorporar puntos de vista absolutamente ausentes. La hermana de Margarita Nerter, Magda Donato. Magda Donato. Pues ella se disfraza para ir a un manicomio, para ir no sé dónde, introducirse en lugares extraños, para poder contar realidades que hasta entonces nunca se habían contado. Y como ella, otras muchas. Y la propia Josefina Carabias, ¿no? Todas las entrevistas que hace, todas más de tipo intelectual. Está que les puse ayer hablando de eso, ¿no? Que yo he trabajado en la revista. Muchas y muy interesantes, en efecto. Muchas y muy interesantes. Y eso se corta. Eso se corta. Es lo que se digo, corta radicalmente. Entonces, evidentemente luego el franquismo, a través del Ministerio de Propaganda, de Comunicación y Turismo y tal, edita unos anuarios de la prensa, donde vienen los nombres propios de todos. Y vienen las redacciones de todos los periódicos y las secciones. ¿Y dónde encuentra uno a las mujeres? En modas, religión, no sé qué, han sido barridas y llevadas a la prensa generalista, barridas por completo, y luego han sido trasladadas a revistas llamadas revistas de mujeres, estas de corazón, o de modas, o no sé cuántos y tal. Y eso va a durar muchos años. O sea, incluso durante la transición, yo estuve hace poco en Zaragoza hablando de las periodistas en la transición, no es tan clara la incorporación masiva, no, todavía tarda, todavía hay existencias. Y todavía eso existe, o sea, todavía en las redacciones o sea, la mayoría de las mujeres estamos en secciones blandas, digamos, ¿no? Las secciones blandas que sociedad, educación, que son importantísimas, quizás lo más importante, pero es verdad que para los hombres se reservan, hombre, esto cada vez está más igualado, ¿no? Pero la política, la economía, son más secciones de hombres, ¿no? Yo quería preguntarle a la profesora Arroyo, porque antes estuvimos comentando la importancia del lenguaje que se utiliza, ¿no? El lenguaje que utilizan estas mujeres, porque yo sé que ella tenía interés en hablar de esto, y es la importancia del lenguaje que utilizan estas mujeres corresponsales de guerra en España, ¿no? Bueno, también el lenguaje y cómo se refieren a ellas. A mí me interesan los titulares que pongan de relieve que es una mujer, sea exótico, es decir, que esto de que no, hay un documental muy bueno que no es trabajo para mujeres, es otra cosa, que ha habido sobre las mujeres corresponsales de la Segunda Guerra Mundial. Realmente pues esa presencia se ve como algo exótico, entonces nuestra corresponsal y se dice que es una mujer, es una aliciente, y también incluso se menciona a veces pues, que es de la sociedad, es decir, se van dando unos rasgos que no ocurre cuando el corresponsal es masculino. Entonces esto es curioso en esos titulares que aparezcan, ¿no? Crónicas de la de Helen Marchand, que es muy brillante, sobre las colas del pan, y que tenga que decir que la chica que tenemos, pues, antes de poner mejor el titular grande, pues las mujeres a la cola del pan, bueno, Brett Lane, o sea, venía en inglés, ¿no? Brett Line, la cola del pan, que ponga ese titular, no, es la mujer, tenemos nuestra chica que nos va a hacer la crónica y que eso venga y se ponga de relieve. Saben que aquí en esos detalles. Eso por un lado, o sea, me parece interesante. Y por cierto, que antes habéis mencionado de mujeres, es verdad que el rango es entre más gente joven hasta los 40, que por ejemplo hay alguna como Anne-Louise Strong de 51, que también, o sea, mujeres que también con una experiencia que vienen aquí a contar en la guerra. Sí, o sea, que una persona me refiero a Sí, pero que sea una mujer ya. Y entonces me parece interesante que también las mujeres
Y eso es importantísimo. Y claro, dice, cuidado, a ver qué se emplea al hablar de lenguaje. Sí, leales, y rojos, y nacional, y o sea, mucho cuidado. Bueno, ella menciona cuidado con, por ejemplo, también como hablar de la no intervención, de la neutralidad, porque claro, esto crea confusión. Si también hablo de nacional, rojo, crea confusión. Por ejemplo, pues hay una escritora irlandesa, Gaffney, que era corresponsal del Irish Independent, y ella, pues es curioso, porque claro, siempre habla de red, es decir, red en inglés, los rojos, y la parte, el lado de red side, es decir, lado rojo, en vez de decir, pues no sé, pues la zona republicana, la zona tal, el gobierno republicano, el gobierno... Entonces, por ejemplo, eso se ve también en miedo, cuando has mencionado a Frances Davis, ¿no? Cuando ella pues le da miedo poner, claro, si voy a poner la palabra patriota porque me lo van a quitar desde el email, pues que tiene pues es conservador y el periódico me va a quitar esto y si pongo rebelde me va a quitar la palabra rebelde. Y entonces me gusta porque, por ejemplo, yo creo que Ángel Viñas, que defiende tanto, ha sido pues muy importante. Creo que la Fundación de Negrín hace una reflexión sobre el lenguaje y a mí me gusta mucho y bueno, lo he buscado cuando has dicho porque me parece interesante. En el prólogo a uno de sus libros, que me parece muy interesante, La soledad de la República, como dice que la República se queda sola y las democracias pues tal. Ella comenta, que es importante hacer una reflexión sobre el lenguaje y dice que nunca es inocente y comenta que ella ha tenido cuidado en la obra, en la utilización de nombres y de adjetivos. Y entonces menciona que es importante que para designar a los alzados en armas en julio de 1936 no se emplea el término facciosos tan popular en la época, sino los de rebeldes y sublevados. Y ellos solo hasta el 1 de octubre de 1926. Después, tras la elevación de Franco a la Suprema Magistratura como jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, se reemplaza por el de franquistas. En pocos casos, salvo en citas directas, se ha hecho uso del término nacional. Me niego, en efecto, a reconocer esta calidad al mando vencedor. Sus intereses en la idea que tenía de España fueron los que triunfaron. Quienes perdieron tenían otros, que también aplicaban una España que no deseaba que entrase en la dictadura alineada con las potencias fascistas. Sería deseable, en mi opinión, dejar de utilizar el término nacional con las connotaciones positivas que pueden destacarse como patrimonio de un bando e insulto implícito al opuesto. Entonces, me parece una reflexión muy buena, porque realmente el problema de los términos que se utilizan, el lenguaje que se utiliza en las crónicas, tanto de las personas, de mujeres corresponsales en el bando que están en la zona rebelde, ¿no? Y que escriben sus crónicas, como también republicanas, hay que tener mucho cuidado al leer esos titulares y dentro de la crónica qué términos están utilizando, porque realmente, efectivamente, no escriben desde el vacío ideológico, político, moral, como hace Niñas. Forma de llamar a la guerra, ¿no? Guerra civil o guerra de España, ¿no? Claro, entonces tengo una proponer, si les parece, porque llevamos una hora ya, y si no Ponemos ponemos un límite, límite. estamos aquí hasta dentro de un mes, entonces así un turno de preguntas, porque seguramente que en el público habrá gente interesada en plantear alguna cuestión. A lo mejor arriba vos se te oye bien. Si quieren lo intento así, ¿eh? No hay problema. Sí, bueno. Hola, buenos días. Nada, en primer lugar, darle las gracias a Andrea y Ángel, por supuesto, por moderar esta mesa y por tener la generosidad de compartir pues, tu sabiduría con nosotros y nosotras. Me gusta porque dan en la clave de varias cuestiones que abordamos también en la exposición de Ni a tontas ni a locas, sobre todo en que la guerra de España fue pues, ese, digamos, ensayo general de cara a los conflictos que vendrían posteriormente, especialmente la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el plano mediático, ¿no? Al final pues, se puso a prueba la influencia que tenían los periódicos, que tenía la radio también en aquel entonces y cómo pues, eso penetraba en la sociedad y generaba simpatías y desavenencias también en cuanto a, entiéndase el concepto de bando, dentro de lo que estamos hablando, pero entiendo por supuesto que no es el término más adecuado. También, claro, otra de las cuestiones que se aborda aquí es una de las cosas que yo más admiro de Martha Gellhorn, que se ha nombrado y que es una de las corresponsales de guerra por excelencia, que ella decía, cuando vino aquí a cubrir el conflicto y ayudar a esa internacionalización, ¿no? Que no era una guerra entre españoles, sino que era una guerra entre una democracia y tres fascismos.
Yo quiero dar un buen salto temporal, por supuesto, salvando las distancias, porque son dos conflictos que nada tienen que ver en algunas cosas, pero me gustaría saber qué aprendizaje sacamos de esto, en el sentido de estas mujeres contribuyeron, insisto, a internacionalizar el conflicto, a que desde fuera de las fronteras de España se supiera lo que estaba pasando, también, por supuesto, sin caer en estereotipos de género, pero es verdad que se aportaba una visión más humana, con quizás mayor predilección hacia esos sectores más, digamos, débiles o más, no tanto débiles, pero sí sensibles de la sociedad. Y claro, estamos hablando de un momento en el que lo mediático, insisto, se estaba poniendo a prueba, en lo que todo esto estábamos viendo el alcance que podía tener, la influencia que podía tener en la sociedad. Si damos un salto temporal a la actualidad, al momento en el que nos encontramos, tenemos el conflicto en la Franja de Gaza, y posiblemente sea uno de los conflictos más mediáticos de la historia. Sin embargo, me da a mí personalmente la sensación, y me supongo que será compartida, pese a lo mediático, pese a un momento en el que casi todos tenemos la información en nuestros teléfonos móviles, hay mayor inacción, ¿no? Entonces, me gustaría saber, para ustedes como investigadores, que sobre todo han destacado el papel de estas mujeres a la hora de dar voz a un conflicto y a la hora de redirigir, digamos, los ánimos en este tipo de situaciones, ¿qué hemos aprendido o qué nos falta por aprender de ellas? ¿Y qué podríamos aplicar de la labor que estas mujeres hicieron a la hora de contar lo que sucedía en España y a la hora de contar lo que sucedía en la guerra de España? Pues ¿qué podemos aprender, qué podemos extraer de ellas y de esa labor que ellas hicieron en cosas que están aconteciendo a día de hoy, como es este conflicto en la Franja de Gaza? Que es más eficaz el punto de vista femenino en este caso, el punto de vista masculino a la hora de transmitir el lenguaje. No tanto eso, que también, insisto, no quiero caer en estereotipos de género, pero es verdad que se da una mirada más sensible, ¿no? Más sensible. Y sobre todo en el aspecto de que en aquel entonces lo mediático estaba poniéndose a prueba. No había tanto internet, no había internet directamente. También dirige una pregunta. Claro, También dirige una pregunta. Yo en general, no sé, quien crea que puede aportar. Bueno, yo me hago una reflexión general, que a mí me parece que en este caso yo sí que saco lecciones, pero no respecto solo a las mujeres. Es decir, la comparación entre periodistas, pongamos los de la televisión, ¿no? El periodista actual y el periodista de esta época. Yo creo que hay mucha más superficialidad en las crónicas, se da mucho un error de decir, pues Netanyahu dice esto, pero Hezbollah dice lo otro, por ejemplo, punto. Pero no hay ninguna interpretación, porque el periodismo no es solo dar la noticia. Quizá ahora, y cogemos a una señora que anda por la calle, pues sí, a mí me parece, estoy fatal, tengo mucha hambre, pero se ve muy poca interpretación. Que dentro del periodismo pues está una primera cuestión, que es dar una información que debe ser veraz, pero está también hacer una crónica en la cual el periodista puede interpretar. Es verdad que en algunos periódicos más serios, pongamos El País, se puede dar una crónica y no tiene por qué ser aséptica, puede tener un punto de vista, pero puede quedar claro. Entonces, lo que yo sí que veo es que el periodismo, aquí los especialistas me pueden encontrar y decir, pues ha descendido mucho de calidad, porque antes había una inmersión. Los periodistas que iban, yo por lo que he visto que contaba Constancia de la Mora, se quedaban varios años en España, iban al frente, hablaban con la gente, iban con los milicianos en el coche, contaban esto, lo otro, y luego, desde su punto de vista y con su ideología, que se podía saber pues, que eran simpatizantes de la República, pues bueno, hacían su crónica, contaban, podían también meter mentiras, está claro, ¿no? Pero no se da lo que se da ahora, que es que un periodista, la mayoría de los periodistas, realmente pues cuentan cosas muy superficiales, son crónicas totalmente superficiales y como que les da mucho miedo a empatizar con algo, ¿no? Algunos periodistas, por ejemplo, en televisión, a esta chica... Almudena Elisa. Sí. Pues a mí sí me parece muy buena, porque ella sí que empatiza con la gente y realmente pues dice, pues está pasando esto y critica, pero es que hay como un miedo a que el periodista diga algo que pueda significar, pues eso, simpatizar con alguien, que a mí me parece bastante penoso, porque es que no informan bien. Es lo que has dicho, lo de las mentiras, también, porque efectivamente ahora, pero antes también. También ha habido es decir, es importante lo que contaron,
y lo que no se contó. Eso es un ordenamiento, son visiones, lo que no se cuenta. Porque efectivamente... Que no se cuenta, por ejemplo. Claro, me refiero, el hecho de que, por ejemplo, pues, en la carta que hicieron Helen Sellers y su marido, que comenta Bernardo en su libro, porque me gustó mucho la referencia que hizo, como escribe en la New York Times y ahí dice, pues, de una manera irónica, pues eso, pues escribe diciendo, pues mira, no hubo italianos aquí en España, no se cometió ninguna matanza, no estoy comentando de recuerdo, claro, no se comentó ninguna matanza ni se mató a nadie en Badajoz, no hubo nada, el paso de Málaga a la gente que fue de Málaga a Almería, nada, no hubo víctimas y tal, son alucinaciones de los médicos que atendieron a las víctimas. Y van haciendo todo de manera irónica. Entonces ahí están contando lo que están diciendo, cómo no se cuenta, qué no se dice, es decir, o cómo, en este caso lo que se cuenta está lleno de falsedades. Es decir, eso es importante. Es decir, lo que se cuenta y lo que no se dice. Porque es verdad que también, y yo me parece muy buena periodista, Marta Gellhorn y demás, pero es verdad que se la ha criticado, y hay otras personas que no contaron, es verdad que estuvieron solo en una zona, eso es un problema. Aquellas que tuvieron la oportunidad, los que tuvieron la oportunidad de estar en ambas zonas, vieron lo que ocurría en un lado y en el otro. Y creo que eso da una visión más completa. Y yo voy a contarás tú lo que quieras y no quieras contar, pero al final estás viendo los dos lados. Entonces, esos fueron los mínimos, las mínimas corresponsables tuvieron esa oportunidad. Olga, Esto que dice Pilar, de que ahora los periodistas somos peores que aquellos, que yo la pregunta... Yo me refiero con la televisión. Asumo perfectamente. Hay periodistas buenos, hombres y mujeres. Quería Ahí preguntarle tampoco veo. al profesor diagnóstico, que he trabajado más, ¿no?, en los nombres, y este mundo de la prensa de guerra, en la guerra de España, también por influencia de Hemingway, personajes como estos, no están muy mitificados, no los consideramos, ¿no?, como héroes Sí, tal vez sea así. Algunas figuras, por su relieve literario y por su trascendencia histórica, su participación luego en la Segunda Guerra Mundial, pues han sido mitificados, de alguna manera glorificados como figuras muy relevantes en la narración de esta época. Pero yo me voy a referir a aspectos complementarios que han ido, según he estado escuchando. Es una guerra, como decía antes, muy mediática, de la que nos hemos olvidado no nos hemos olvidado, no se puede contar todo, pero bueno, no hemos hablado del fenómeno. La guerra tiene una importancia enorme. Casi todas las periodistas que vienen son llevadas luego a las emisoras que transmiten en onda corta en todos los idiomas del mundo. Y llega una noruega y a la noruega la llaman para que hable a los noruegos. Y llega una rusa y transmite para los rusos. Y una polaca y una tal. Y esto es interesante. Incluso alemanas y italianas antifascistas se convierten en transmisoras de mensajes para estos países, desmintiendo o denunciando las brutalidades de Hitler y Mussolini en su presencia en España. Es la caída de él, que pero también... es información y propaganda. Hay de todo. Es que es una... Hay de todo. Hay de todo. Digamos que la oficina de prensa y propaganda de la Generalitat se llamaba así, prensa y propaganda. Y la también estaba... Y la estaba constancia. En el fondo, allí estaba todo. Pero es una lógica, porque hay una tensión mundial que implica a las líneas editoriales de los periódicos, a las cabeceras de los periódicos. Entonces, un periódico filocomunista no va a hacer una narración fascista. Claro, ahí hay demasiadas. Pero bueno, hablando del periodismo de entonces y de ahora, Almudena Galiza, que fue una mía de mis primeras brevísimas vida académica, con la que tengo una excelente amistad, escribe unas líneas detrás de la parte posterior del libro, hay una pequeña referencia en la que dice, y esto está extraído de un mensaje, un correo muy largo que me manda, En el libro este. me dice, me siento plenamente identificada con estas mujeres. O sea, que esa narrativa cercana a la sociedad es la que
mueve a la condena Ariza, y lo dice claramente. Sí. Me identifico. Ah, qué bueno. Está, por lo tanto, en el espíritu, hay una periodista francesa, Rosette, que dice: las guerras son un invento de los hombres. Nosotros no traemos hijos al mundo para matarlos, pero ¿en qué cabeza cabe? Viene a decir. Y en general, sobre todo en Francia, todos los movimientos en contra de la no intervención, todos los movimientos pacifistas, todos los movimientos de ayuda a los niños, a las mujeres, a los enfermos, todos están nutridos, alimentados, dirigidos por mujeres. Sí. Y todas estas mujeres tienen una conciencia clarísima acerca de la defensa de la paz, de lo que hoy llamamos la cultura de la paz, que es lo que no estimulamos. No estimulamos pedagógicamente en la formación, en los colegios, en las tradiciones. Y esto en las mujeres sí se nota de una manera tácita esa implicación de la cultura de la paz y de la denuncia de la barbarie de la guerra. Dice la noruega Brecht, dice: estas no son víctimas de la guerra, estos son viles asesinatos, porque son viles asesinatos. ¿Qué víctimas de qué guerra? ¿En qué trinchera murió aquel niño? Claro, como ahora. Pues que queda desdibujado, Evidentemente, la definición de crímenes de guerra y todas estas cosas varían un poco después de la Segunda Guerra Mundial, pero evidentemente en la guerra esta de España sí hay. A mí me habían dicho una hora. Sí, igual hay más preguntas, ¿no? Para no hablar. Última pregunta. Última pregunta y cerramos, ¿vale? Hola, buenos días. Yo quería preguntarles si esta perspectiva humana que escribieron más las periodistas extranjeras mujeres también se debe a que para ellas era más sencillo acceder a este tipo de historias y no tanto a otro tipo como si podían los hombres, los periodistas masculinos. En contexto. Entonces, hombre, o sea, por un lado, es por voluntad propia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marta Guerra, porque quiere focalizar el foco en el lado humano, en las víctimas y demás, y otras que no, que son los editores y demás, que les piden que por favor que escriban sobre el tema. Entonces ya ahí no siempre es una elección propia. Sí, yo creo, pero bueno, la puedo matizar. Sí, pero muchas, aunque ahí no era tan fácil ir al frente. Llegará. Constancia montaba esta escena, pero generalmente estaba todo muy controlado, y no porque había militares que estaban hartos de las visitas turísticas. Es que vienen a ver el frente como si esto fuese un parque temático, a ver a los soldados y tal. Pero muchas, para frente, que trataron muere Brunete, víctima de un accidente de un tanque, pero René Lafont muere en Córdoba, baja el puesto de la prensa, da unos pasos entre la zona franquista, es detenida y es fusilada. O sea que están en los frentes. Ella no puede realmente llegar a publicar la crónica porque la matan. André Biorit también está a punto de ser asesinada en Cerro Muriano, en Córdoba, muy cerca de Lafont, ¿no? Están en los frentes. Y hay muchos casos, hay imágenes, hay presencia de las mujeres, pero no era tan fácil llegar a los frentes. A los frentes se suele llegar cuando se había cerrado una batalla o cuando se había concluido. Sí había más visitas a las trincheras de la zona universitaria de Madrid. Aquí era una especie de paseo turístico al que se podía llegar en metro. Entonces, muchas crónicas es eso, al frente del metro. Entonces, bueno, pues se cuentan, y hay periodistas que cuentan la compañía que tiene en el metro, el soldado que viene de permiso, y va a no sé dónde, va a ir al cine y se lo encuentra o no sé. Todo esto forma parte de estas crónicas donde no parece advertirse de que haya una discriminación en el trato a la hora de ir a los frentes entre mujeres y hombres. Y pienso que el hecho de que haya más
que hay bombas fuera. ¿Son accesibles esas crónicas ahora? Sí, claro, están en esa biblioteca y se puede acceder a ellas. Son las que cuentan, una que está refugiada en la embajada americana, cuenta cómo la embajada americana de Madrid tenía una vaca y de la que sacaban la leche y daban de comer al pequeño niño que tenían aquellos dos periodistas americanos. O como cuentan aspectos humanos, los restaurantes clandestinos de Madrid, como por una puerta falsa entrabas donde no había comida y de repente allí había bullicio y había vida. En todo este tipo de, incluso los encuentros con Hemingway, incluso con matices críticos, pues vamos a encontrar en muchas miradas de mujeres que, bueno, pues participan de este jolgorio a veces que montan los periodistas con más whisky y alcohol, a veces que y esto se cuenta y no es extrañar que Marta Guerrero terminase saliéndose de este ambiente tóxico y dijese: no quiero pasar a la historia como una nota a pie de página. Sí. Bueno, yo iba a decir, perdona, en relación con esto, que la guerra, como hemos dicho, es una guerra total, ¿no? Y por eso no es tan importante solo ir al frente. La retaguardia era fundamental y además es donde estaban las mujeres trabajando, estaban las mujeres que cosían uniformes para el frente, estaba el auxilio femenino, estaba la agrupación de mujeres antifascistas, estaban Mujeres Libres, todas estas mujeres se estaban organizando y también las propias periodistas en las crónicas que hay, puesto que sí que se ha estudiado esta presencia femenina durante la guerra y la república, ¿no? Aquí yo creo que la historiografía sí que ha avanzado bastante en España y gracias a las mujeres, o sea que tampoco es un tema desconocido, pues está claro que también las mujeres lógicamente les era más fácil hacer estas crónicas, como dices tú, de Madrid, de Valencia, de las ciudades bombardeadas, que no tenerse que ir al frente, puesto que la guerra también se está librando ahí caen las bombas, ahí la gente hace cola y todo esto lo refleja también muy bien el fotoperiodismo, ¿no? O sea que no es solamente una guerra de frente, sino una guerra en la retaguardia. Aunque queda más bien desdibujado lo que es frente y retaguardia. Y es como eso de la guerra total, lo que dice Mazabel, que la gente está en su casa y es que en la guerra tú estás ahí a la ventana y ves la guerra, ¿no? Y te puedes llegar y te cae la bomba. Es decir, Claro, es una guerra total, ¿no? lo implacable, lo implacable de la guerra total. Y hay valores de contextualización que yo creo no se encontrar en las crónicas femeninas y que hacen referencia al analfabetismo, al retardo cultural en ciertas zonas. Ahí hay una maravillosa crónica. Dorothy Parker, que escribe también sobre el tema de la educación. Sí, creo que habla en efecto del papel de la República en la educación, como durante la guerra se han creado no sé cuántas escuelas, no sé qué. Bueno, y luego las películas que también se quedan. Claro, Vamos a poner un punto final. un límite porque si no, no salimos de aquí, ¿no? Porque es tan interesante, ¿no? No acaba la guerra, No, pero se retroalimentan y la verdad que es interesantísimo esto, ¿no? Yo recordarles muchas gracias a los tres, a la profesora María Luz Arroyo Vázquez, que interviene esta tarde hay más. No, perdona. Interviene mañana jueves, sí, con la ponencia titulada La crónica de los corresponsales estadounidenses, la crónica de las corresponsales estadounidenses en la Guerra Civil Española. Mañana a las 7 de la tarde en la Casa Museo León y Castillo, que sería el final del curso, ¿no? Y esta tarde en la ciudad de Telde. Y esta tarde el profesor Bernardo Díaz Nosti, a las 7 de la tarde también, en el mismo lugar, expondrá la ponencia. Ellas lo contaron al mundo, periodistas extranjeras en la Guerra Civil. Y agradecemos también a la profesora Pilar Domínguez Prats, que ya intervino anoche, ayer por la tarde, supongo que estuvieron allí. Y muchísimas gracias, la verdad que ha sido súper interesante.